Bueno, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos a todos los que nos acompañan en las diferentes sedes de Teos, a todos los que se conectan a esta comunidad por medio de redes sociales o televisión. Hoy tengo la alegría de acompañarlos con el mensaje de hoy. Mi nombre es Alexandra Forero. Creo que hace un tiempito no me presento, entonces voy a aprovechar para hacerlo de forma breve. Me llamo Alexandra, tengo 39 años, llegué a Teos hace 14 años. Aquí conocí a mi esposo, si Dios lo permite, en un par de mesecitos vamos a cumplir 12 años de casados, o sea, el hombre casi no me dejó llegar, me vio y ahí quedé. Tenemos 2 niñas pequeñas, de profesión soy ingeniera industrial y tengo el placer y el privilegio de servirle a Dios aquí en Teos, dando charlas como estas y dando curso prematrimonial junto con mi esposo. La charla de hoy se llama Transformados. Es un tema que me emociona mucho, pero antes de empezar, pongamos este rato en manos de Dios. Padre amado, gracias por el regalo que nos das a cada uno de nosotros de estar aquí el día de hoy a punto de escuchar tu palabra. De forma muy especial te pido que traigas apertura de mente, humildad en nuestro corazón, para recibir lo que sea que tengas que decirnos el día de hoy. Te pido que tomes control de cada palabra que salga de mi boca y que todo lo que aquí comparta, Señor, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de semanas, yo estaba en mi rutina diaria de hacerle la cena a mis hijas. Ellas, por lo general, cenan en el mesón de la cocina, que es un mesón un poquitito más alto que una mesa convencional. Mi hija menor tenía la costumbre de balancearse hacia adelante y hacia atrás en la silla alta del mesón de la cocina. Cada vez que yo la veía balancearse, yo le decía, hija, para, te puedes caer y si te caes, te vas a asustar y te va a doler. Mi hija paraba por un ratito de hacer eso y luego lo empezaba a hacer de nuevo. No sé ni cuántas veces tuve que corregirla exactamente en la misma situación. Recuerdo que una de esas tantas veces que la corregí, esa pulguita de 4 años me dijo, mami, tranquila, esto yo lo tengo dominado, no me va a pasar nada. Y bueno, hace un par de semanas, mi hija haciendo eso que tenía dominado, se le fue la silla para atrás, por supuesto, se asustó, le dolió y lloró desconsoladamente. Yo amo a mi hija profundamente. Y por esa razón la corregí una y otra vez cada vez que la veía hacer eso, que yo sabía le podía hacer daño. A ella no le gustaba para nada, ni disfrutaba para nada la corrección. Algunos días me ignoraba, otros días se enojaba, otros días me desafiaba. Lastimosamente, hasta que sufrió la consecuencia de la caída, entendió que mamá no estaba siendo cansona, que mamá no estaba siendo aburrida, que mamá la estaba cuidando. Esta es la historia de mi hija de 4 años. Pero ¿qué si yo les digo que muchas veces nosotros somos esa niña balanceándonos en la silla de la cocina, desafiando la voz de Dios, ignorando su corrección y creyendo que sabemos más que Él? Desde pequeños todos hemos sido expuestos a la corrección. Desde bebés nuestros padres nos corregían. Entramos a la escuela, a la universidad, nos corrigen nuestros maestros. Si practicábamos algún deporte, nuestro entrenador nos corregía. Y si entramos al trabajo, pues el jefe o el superior nos corrige. En las diferentes etapas de nuestra vida, la corrección parece ser una constante. ¿Cierto? Ahora bien, la corrección a la que hemos sido expuestos no comparte un mismo fin. Según la etapa tenía un fin diferente, un propósito diferente. Cuando éramos niños, nuestros papás nos corregían para cuidarnos, para que nos convirtiéramos en adultos educados, los maestros con fines académicos, el entrenador para que subiéramos nuestro nivel de juego, el jefe para asegurarse el éxito del negocio. Todas estas cosas válidas y buenas. Sin embargo, sí comparten una cosa en común. Todas estas correcciones tienen un propósito temporal, pasajero. Yo creo que a lo largo de la vida, Dios nos ha preparado
para que tengamos un corazón abierto a la corrección, para que podamos recibir la corrección que realmente es provechosa, la corrección que viene de Él, una corrección que trasciende lo temporal, una corrección que trasciende el mundo en el que vivimos hoy. Tomando esto en cuenta, yo creo que vale la pena que nos hagamos esta pregunta, o no sé si alguna vez ya se la han hecho. ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Para qué Dios nos corrige? Y quiero que empecemos primero con el por qué. Leamos Hebreos 12:6. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Dios nos corrige porque nos ama, así como yo lo hacía y lo sigo haciendo con mi hija. Cuando nosotros amamos genuinamente a alguien y vemos que esa persona está a punto de hacerse daño, de lastimarse, nuestra reacción natural debería ser acercarnos a esa persona y corregirla con amor. Si nosotros vemos que una persona se está haciendo daño y nosotros ignoramos la situación y nos hacemos los ciegos y nos alejamos, no le estamos mostrando amor a la persona. Los que estamos rodeados de niños pequeños constantemente estamos viendo que los niños no se lastimen. ¿Por qué? ¿Porque queremos aburrirles la vida? No. Porque nos preocupamos genuinamente por ellos y queremos protegerlos. Lo mismo sucede con Dios. Dios nos corrige porque nos ama. Detrás de cada corrección de Dios, el motor es amor. Esto nos responde el por qué. Y ahora quiero que nos contestemos el para qué Dios nos corrige. Leamos Hebreos 12:10. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Vean qué increíble. Dios no nos corrige para que cumplamos estándares de comportamiento establecidos por la sociedad. Dios no nos corrige para que nos llenemos de medallas y de trofeos. Dios no nos corrige para que recibamos aplausos y reconocimientos de otros. Dios nos corrige para hacernos santos como Él. ¿Qué significa ser santos? Santos significa que estamos completamente apartados y separados del pecado. En la historia de la humanidad, los trillones de seres humanos que han existido a lo largo de los tiempos, solo una persona ha venido a este mundo a vivir una vida santa completamente libre de pecado. Nadie más lo ha logrado. Y ese fue Jesús. Leamos. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. La vida de Jesús, lo que Él abrazó, lo que Él rechazó, lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él dejó de hacer, lo que Él prefirió no decir, el ejemplo de vida de Jesús es el único ejemplo que nosotros hoy en día tenemos para saber cómo se ve una vida santa. Entonces, en otras palabras, cuando antes leímos que Dios nos corrige para que seamos santos como Él, Él nos está diciendo, yo los corrijo para ser transformados a la imagen del único santo que ha venido a este mundo, Jesús. Él no nos está queriendo transformar en la mejor versión de nosotros mismos, que eso se vende hoy un montón en día. Él nos está queriendo transformar a la imagen de Jesús, el hombre que revolucionó la historia de la humanidad usando el arma más poderosa de todas, el amor. Jesús, un hombre determinado
líder, valiente, con objetivos claros, que vivió una vida plena, con propósito, servicial, humilde, compasivo, con una identidad más firme que una roca, con una fe inquebrantable. En eso Dios quiere transformarnos. No es en cualquier cosa, no es en nuestra mejor versión, porque ni en nuestra mejor versión podríamos llegarles a los pies de Jesús. Si tan solo este mundo contara con pinceladas de Jesús, no estaríamos viendo y viviendo lo que hoy nos rodea todos los días. Nuestro Padre Celestial sabe perfectamente que solo en ese proceso de transformación a la imagen de su Hijo es que nosotros vamos a poder encontrar el gozo, la plenitud, la fortaleza, la sabiduría, el consuelo que necesitamos para hacerle frente a esta vida. Que yo creo que para todos los que estamos aquí no es ningún secreto que puede ser muy retadora. Además, creo que aún más importante, cuando nos dejamos de lado y permitimos que Dios nos corrija para transformarnos a la imagen de Jesús y nos embarcamos en esa aventura en fe, en ese proceso es que podemos llegar a ser herramientas útiles en las manos de Dios para presentarle su amor a otras personas. Es ahí, solo pareciéndonos a Jesús, es que podemos reflejar una imagen perfecta de Dios. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, imposible. Buscar vivir en santidad es un proceso de cambio y crecimiento constante. No es algo que logremos a nuestras propias fuerzas, no es algo donde yo me levanto un día y digo, hoy, Ale, no voy a pecar más y lo logre. Fallaré al segundo. Este proceso de transformación solo es posible por fe y por gracia. Solo es posible si nos exponemos al poder del Espíritu Santo y abrazamos la corrección de Dios. Considerando que Dios nos corrige para ser transformados a la imagen de Jesús y porque nos ama más que nadie, ¿por qué será que nos resistimos tanto a la corrección de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos corrige? ¿Por medio de una charla? ¿Por medio de una palabra? ¿Por medio de otro creyente? ¿Somos los que recibimos la corrección con humildad y gratitud? ¿O como mi hija de 4 años nos enojamos, nos justificamos, ignoramos? Leamos Hebreos 12:11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Todos naturalmente tendemos a rechazar la corrección. No es algo cómodo, no es algo que busquemos, no es como que cada día nosotros nos levantamos de la cama y decimos, uy Dios, ojalá alguien me corrija para parecerme más a Jesús. ¿Cierto? No es algo que nos brote naturalmente. Cuando éramos niños no nos gustaba que nuestros padres nos corrigieran, cuando éramos adolescentes menísimos, y de adultos tampoco es algo que disfrutemos. Tener un corazón humilde y receptivo a la corrección de Dios es algo que aprendemos. Tenemos que empezar por reconocer que no somos receptivos naturalmente a la corrección. Es algo que aprendemos y el primer paso es reconocer que no lo traemos naturalmente. ¿Y cómo aprendemos? Exponiéndonos al poder del Espíritu Santo y a las verdades de la Biblia. Y ahora me gustaría hacer un ejercicio con ustedes y con todos los que nos están viendo. El propósito de este ejercicio es que cada uno de nosotros de forma individual identifique qué tan abiertos a la corrección estamos.
Yo voy a leer 5 afirmaciones. Ahorita todavía no las proyecten, voy a leer 5 afirmaciones. Conforme yo lea cada afirmación en su mente, no tienen que decirlo en voz alta, ni en el de la par ni nada, en su mente ustedes van a contestar si esa afirmación que yo estoy leyendo, en su caso hoy, es verdadera o falsa. ¿Ok? La primera. Me resulta incómodo pedir consejo. ¿Será verdadero o falso? Cuando me equivoco, me demoro en admitirlo. Recibir corrección me hace sentir herido. Cuando estoy en desacuerdo con alguien, siento la necesidad de debatir sobre el tema. Me cuesta escuchar las opiniones de otras personas sin sentir la necesidad de expresar las mías. Les voy a dar un par de segundos para que lean esas 5 afirmaciones, las interioricen y de forma lo más humilde y lo más transparente entre ustedes y Dios digan verdadero o falso. Allá también, por favor, hagan el ejercicio. Si la mayoría, si 2 o más de estas afirmaciones, su respuesta fue verdadera, es probable que estemos en una lucha en dejarnos corregir. Hoy está muy de moda decir, yo soy así me tienen que querer, así nací, cabeza dura y nadie me cambia. Y sí, los vamos a querer, pero no es algo que podamos tomar a la ligera. Nosotros no podemos desperdiciar la bendición de ser transformados a Jesús por vivir encerrados en un círculo tan diminuto que no permite vernos más allá de la carne. No podemos. Si es nuestro caso que estamos luchando con recibir corrección, no lo tomemos a la ligera. ¿Por qué? Porque sin corrección no hay transformación. Sin corrección no es posible parecernos a Jesús. No hay propósito, no hay plenitud. Nos estamos perdiendo de las bendiciones de Dios. Les voy a contar una cosa. Años atrás, yo les puedo decir sin duda que yo era la persona menos corregible de todas. Siempre pensaba que tenía la razón, no estaba abierta a que me dijeran algo diferente. Si me equivocaba, de alguna manera buscaba justificarme. Pobres mis papás, el domingo ven la charla, que vivieron mi adolescencia en su máximo esplendor. Hace 14 años entregué mi vida a Dios. Les mentiría si les dijera que cambié de la noche a la mañana. Desde el principio, Dios con paciencia y amor empezó a corregirme. Me mostró cómo mi corazón estaba lleno de orgullo, de resentimiento, de falsos dioses, de la necesidad de tener el control y no soltarlo. Al principio, como era de esperarse, me resistí, me enojé, me justifiqué, pero ¿saben qué fue lo más lindo? Dios no se rindió conmigo, ni se alejó. Poco a poco ha ido transformando mi corazón para hacerlo más humilde y receptivo, y el proceso continúa. Hoy soy una Alexandra muy diferente a la que era hace 14 años, gracias a Dios. Por supuesto, Dios me sigue corrigiendo porque sigo fallando. Eso no va a cambiar. Pero ya no me resisto. O por lo menos no me resisto tanto como antes. He probado la bendición que viene después de la corrección y no quiero volver atrás. Hay una historia en la Biblia que personalmente Dios ha usado para confrontarme una y otra vez. Y es la historia de Marta y María.
Jesús iba caminando con sus discípulos hacia Jerusalén y se detuvo en un pueblo que se llamaba Betania. Ahí vivían 3 hermanos que Jesús quería mucho: Lázaro, Marta y María. Y esta es una historia muy cortita, pero poderosa. Vamos a leerla y pongámosle atención. Lucas 10, del 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hay varias cosas que me llaman la atención de esta historia y una de ellas es cómo Marta fue completamente transparente con Jesús. Ella se acercó y sin filtros le comunicó lo enojada y molesta que estaba de la situación. Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí sentada sin hacer nada mientras yo tengo que atenderlos a todos ustedes? Dile que me ayude. Marta estaba claramente enojada, lo cual es una emoción válida. Yo rescato que Marta no se fue con su enojo a la cocina a quejarse y a refunfuñar entre dientes. Marta comunicó su emoción a la única persona que podía traer claridad a su mente y calma a su corazón: Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, y eso es algo que Él sin duda quiere que hagamos, Él puede responder de diferentes maneras. Él puede responder con palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza, pero también nos puede responder con palabras de corrección. Y las palabras de corrección muestran exactamente el mismo amor que los otros casos. Y esto fue lo que sucedió con Marta. Ella abrió su corazón a Jesús y Él la amó corrigiéndola. Marta, Marta, estás afanada y estresada por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Yo no me imagino a Jesús hablándole a Marta con una voz de enojo o de regaño. Yo me imagino a Jesús hablándole a Marta con una voz dulce, con un corazón compasivo, anhelando que Marta, al igual que María, lo hubiese escogido a Él, para que Marta también disfrutara de la mejor parte. A veces yo misma me he puesto tanta carga encima que me desvío de la mejor parte. No sé ni cuántas veces he venido a Dios abrumada, cansada, agotada por las muchas tareas que siento me he puesto encima. Y Jesús, con la voz más amorosa y dulce de todas, me ha dicho una y otra vez: Ale, Ale, estás afanada y estresada por muchas cosas y te estás perdiendo de la mejor parte. Gracias a Dios que me corrige y no se cansa una y otra vez para sacudirme y volverme a enfocar en Él, en lo que verdaderamente importa, en lo que María reconoció desde el instante que cruzó la puerta: Jesús. En este punto, espero haberlos podido convencer, aunque sea un poquito, de la importancia de dejarnos corregir por Dios para ser transformados a la imagen de Jesús y vivir con propósito. Pero no quiero dejarlo solo con teoría. Me encantaría compartirles 2 puntos nada más
de cómo pasar de la corrección a la transformación. El primero es que debemos estar dispuestos a escuchar. La Biblia nos cuenta que a lo largo de la historia, lastimosamente, el pueblo de Dios ha sufrido problemas de audición. Una y otra vez en el Antiguo Testamento leemos afirmaciones como las siguientes. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así, ellos no quisieron escuchar. Segunda de Crónicas 24:19. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas. Pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Nehemías 9:30. Esto que leemos en estos versículos se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y no es algo que aplique únicamente a los judíos de esa época, nos aplica hoy. Lastimosamente, muchos de nosotros hoy estamos viviendo esos problemas de audición. El Señor nos habla, nos corrige con amor, con ternura, con firmeza. Y decidimos no escuchar. Y después nos quejamos con Él. Dios nos corrige, pero somos testarudos y nos tapamos los oídos. Mi hijita de 4 años lo hizo conmigo, a pesar que la motivación detrás de mis palabras de corrección es el amor que siento por ella. A veces, intencionalmente, nosotros nos hacemos los sordos a la voz de Dios porque no queremos enfrentarnos a lo que Él quiere decirnos. En otras ocasiones, la voz de Dios es ahogada por el exceso de ruido y compromiso que tenemos. Estamos tan metidos en nuestros asuntos, tan sumergidos en los compromisos y actividades que no tenemos tiempo para orar, leer, simplemente estar en quietud con Él. Cualquiera que sea nuestro caso, ya sea que nos tapemos los oídos con intención o sin intención, el resultado es el mismo. Excluimos a Dios. Le negamos la oportunidad a nuestro Padre Celestial, al Creador del cielo y tierra, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que nos ama más que nadie. Le negamos la oportunidad de hablarnos, de amarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de transformarnos y usarnos para transformar el mundo en el que vivimos. Creo que aquí la mayoría, por lo menos, estamos claros de que Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Pero ¿se han preguntado o han vivido ustedes cómo Dios nos habla por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo les habla Dios a ustedes? ¿Se han hecho esa pregunta? Esta misma pregunta se la hicieron a la escritora cristiana Carol Mayhall y ella contestó lo siguiente. Algunas veces un pensamiento aparece de improviso en mi mente. Un pensamiento tan diferente de lo que yo estaba pensando, o tan creativo que yo jamás lo hubiera tenido, o totalmente opuesto a lo que yo deseaba que Dios me dijera. Cuando eso sucede y está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, sé que he escuchado su voz de forma clara. Siempre oro para escuchar su voz con mayor frecuencia y más claramente. Cuando no lo escucho, sé que Él no ha dejado de hablar, más bien es que yo he dejado de escuchar. Es posible que cuando tengamos pensamientos o emociones repentinas que se alinean con la palabra de Dios, sea el Espíritu Santo hablándonos. Esa vocecita que nos dice, ve y háblale a esa persona. Sé generoso con esa causa. Ofrécele oración a ese amigo. Salte de ese chat. Deja de ver eso o empieza a hacer aquello.
ahí está el Espíritu Santo trayendo verdad a nuestra vida. Algo que también me gustó mucho de esta respuesta es la última parte. Si estamos en una etapa de nuestra vida en que sentimos que Dios no nos está hablando, que Dios está callado, más que cuestionarlo a Él, examinémonos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros hoy con Él? No nos confundamos. Dios nos continúa hablando hoy. Si dejamos de taparnos los oídos, si dejamos de rebelarnos contra Él, lo vamos a escuchar. Y si prestamos atención a su corrección, Él nos va a transformar. 8 veces dijo Jesús en el Apocalipsis: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. 8 veces lo repitió Jesús. Parece obvio, pero no lo es tanto, porque estos oídos los usamos a veces para cosas que no es necesariamente escuchar la palabra de Dios. Está en nosotros tener esos oídos atentos y dispuestos a escuchar la voz de Dios y dejarnos transformar por Él. Un segundo punto que quiero compartirles para pasar de la corrección a la transformación es que debemos actuar en respuesta a lo que hemos escuchado. No es suficiente con solo escuchar. Yo estoy segurísima que mi hija escuchó mi corrección. Estoy segurísima que entendió mis palabras. Sin embargo, sufrió la consecuencia de la caída. ¿Por qué? Porque a pesar de que escuchó, no hizo nada al respecto. Es triste lo que voy a decir, pero a veces estamos tan acostumbrados a la voz de Dios que no le damos el peso que se merece. Llega un punto, y esto nos debería asustar, que su palabra se convierte en puro conocimiento, en una fachada. Veamos lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel a su pueblo. Ezequiel 33, 30b, 31. Se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Acuden a ti en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero sus corazones solo buscan las ganancias injustas. Escuchar sin practicar no es adorar. El poder transformador de Dios se libera en nuestra vida cuando actuamos con base en lo que hemos escuchado. Y lo voy a repetir otra vez. El poder transformador de Dios se libera en nuestra vida cuando actuamos con base en lo que hemos escuchado. Varios de los que estamos aquí, de los que me están viendo, llevamos tiempo de venir a charlas. Llevamos tiempo de estar leyendo la Biblia. Estoy segurísima, no me cabe ni siquiera la menor duda que Dios nos ha corregido de 1001 formas, porque su amor es tan grande que si Él nos ve caminando pegado hacia un precipicio, Él nos está gritando por todos los medios para que agarremos otra dirección. Dios nos ha corregido una y otra vez por medio de creyentes, de las charlas, de la palabra. Veamos lo que dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Qué hacemos con lo que aquí escuchamos y nos confronta? ¿Estamos siendo transformados en esos hombres y mujeres de Dios listos para la buena obra? ¿O cuando Dios nos confronta, nos sentimos mal por un ratito, pero al día siguiente estamos haciendo exactamente lo mismo? Si el Espíritu Santo nos ha confrontado con la mentira, el chisme, la vanidad, la inmoralidad sexual, la adicción a la pornografía, la adicción a las redes sociales, la adicción a la aprobación de otras personas,
Si el Espíritu Santo nos ha confrontado y nos ha llamado a tener una vida mucho más profunda de oración, de lectura, de intimidad con Él, o lo que sea que haya hecho, y no hacemos nada al respecto, no va a haber transformación en nuestra vida. El conocimiento por sí solo no transformó a nadie. Restarle importancia a la voz de Dios y no hacer lo que Él nos pide es peor que no escucharla del todo, especialmente si decimos que lo amamos. Cuando la corrección de Dios llegue a nuestra vida, recordemos que la motivación detrás de nuestro Padre Celestial es el amor que siente por nosotros, que nos corrige para que seamos transformados a la imagen de Jesús. Yo no sé qué más nos tiene que decir Dios para dejarnos convencer que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es parecernos, aunque sea así, a su Hijo Jesús. ¿Qué tiene que hacer Él? Para que entendamos que esa versión tuya que te imaginas de éxito no le llega a esto, a vivir una vida como la que Jesús vivió. Ser transformado a la imagen de Jesús es lo único que va a traer gozo, plenitud, propósito, libertad a nuestra vida. Todas estas cosas por años las hemos buscado en los lugares equivocados. Y me atrevo a decir que no nos han dado el propósito, la plenitud que hemos estado buscando. Ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que ahí no es. Dejemos de tocar puertas equivocadas. Aquí nos han enseñado una y otra vez que Él es el camino, la verdad y la vida. Que en Él hay libertad. En Él hay plenitud. Pablo dice que todo lo considera basura si lo compara con el bien supremo de conocer a Jesús. Todo. Antes de terminar, quiero contarles que el día que mi hija se cayó de la silla, esa misma noche ella oró antes de dormir, como es costumbre, y dijo lo siguiente: Papito Dios, gracias por mi mamá, que es sabia y me cuida. Ayúdame a hacerle caso. Yo creo que mis hijas nunca llegarán a entender lo mucho que ellas me enseñan. Son mis maestras de vida. Recuerdo que sus palabras me tomaron por sorpresa. Primero porque ni sabía que era sabia. Y yo casi me da algo de la ternura. E inmediatamente sentí un gozo tan profundo en mi corazón de que mi hija de tan solo 4 años había entendido que mamá la había corregido por su bien. ¿Cuánto nos va a tomar a nosotros? ¿Cuántas caídas más? ¿Cuántos golpes más? ¿Cuántos sustos más nos va a tomar entender que la corrección que viene de Dios es para nuestro bien, para nuestra transformación y porque Él nos ama? Estemos atentos a su voz. Dejemos de taparnos los oídos. Dejemos de ser rebeldes sin causa. Hagamos un plan de acción cada vez que el Señor nos hable y nos confronte y nos corrija. Dejemos atrás eso que nos estorba. Es probable que muchos de nosotros ya lo tengamos claro. Es probable que ustedes nada más, ahí donde están sentados, ahí los que me están viendo nada más están trayendo a su mente esa verdad que Dios ya le ha hablado una y otra vez. Atrévanse, demos ese paso de fe, salgamos de nuestra zona de comodidad. Dejémonos sorprender por Dios. Abracemos esa vida plena que Dios tiene para darnos. Si nos dejamos corregir, vamos a ser transformados por su maravilloso poder y experimentar en esta vida una pincelada de lo que fue Jesús hace que todo valga la pena. Oremos. Señor, gracias porque eres un Dios compasivo, paciente y misericordioso. Gracias porque no te rindes con nosotros, Dios. Gracias porque a pesar de nuestra desobediencia, ahí estás
a nuestro lado, corrigiéndonos con amor y compasión una y otra vez para evitar que nos vayamos a eso que tanto daño sabes que nos va a hacer. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz, a escuchar con humildad tus palabras, a no pasarlas por alto. Y cuando las hayamos escuchado, Señor, danos la valentía, el coraje y la fe para actuar conforme en lo que hemos escuchado. No permitas que nos quedemos igual, Señora, como estamos. Queremos ser transformados a la imagen de Jesús y vivir para amarte, adorarte y darte a conocer. Te doy gracias por este rato, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.